En este video vamos a ver y analizar las principales instituciones políticas españolas durante la colonia, durante los siglos XVII y XVIII, tanto en América como en Chile. Como manera de repaso, tenemos que indicar que el video anterior estuvimos viendo que el rey era la máxima autoridad política y administrativa que existía. Él era monarca absoluto de origen divino, una teocracia se indicó, y que él, ¿no es cierto?, creó dos instituciones para el dominio en América, para ejercer una mejor administración de los territorios americanos. En primer lugar, todas las dos ubicadas en España, el Consejo de Indias, institución creada más que nada para lo que es el tema relacionado con los asuntos políticos administrativos, más que nada la designación de autoridades, su vigilancia a través de la visita y del juicio de residencia, y además crear leyes para lo que son los americanos que vivían acá en estos territorios. Junto con ellos, junto con el Consejo de Indias, estaba la Casa de Contratación, institución más que nada ligada al asunto económico, es decir, la mantención de algo tan importante para España en ese momento como era el monopolio comercial y también lo que es el tema de evitar el contrabando que podía ingresar a los territorios americanos desde otras latitudes. Estamos hablando de reinos o imperios como el británico o el francés. Estamos hablando que eran instituciones que se encontraban en España. En América, ahora, existían un variado tipo de instituciones encabezadas por el virrey. El virrey era la máxima institución político-administrativa de los territorios americanos. Él era, digamos, sometido o estaba sometido al Consejo de Indias y su labor era más que nada político-administrativa, es decir, dirigía territorialmente la zona y además también administraba o designaba, por ejemplo, autoridades como los gobernadores. Todo esto en función o en nombre del rey. Este personaje, este virrey, duraba 3 años en su cargo y tenía la facultad de nombrar a los alcaldes de las ciudades, a los alcaldes de estas ciudades, de las ciudades, digamos, de su jurisdicción, y a los gobernadores que estuvieran bajo su jurisdicción. En el caso del virreinato del Perú o el virrey del Perú, él podía designar a los gobernadores, por ejemplo, como de Chile. Además también tenía la facultad de nombrar a las autoridades de la Iglesia Católica en América, y además también autorizar la llegada de estos personajes nombrados por la Iglesia. Esta facultad se llamó patronato eclesiástico. Junto con ello también estaba también la protección de los indígenas y el encabezamiento del ejército virreinal en caso que fuera necesario. En América hubieron en total 4 virreinatos, 2 creados por los Habsburgos en el siglo XVII, el virreinato de Nueva España, que cubre la gran parte de la zona de México y parte de América del Norte, lo vemos aquí con verde, y el virreinato del Perú, que cubre gran parte de América del Sur. Durante el siglo XVIII, la dinastía de los Borbones profundizó un poco la administración de los territorios mediante la subdivisión, particularmente de la zona del virreinato del Perú. Si usted se da cuenta, con verde prácticamente quedó intacta la Nueva España, la zona de México y parte de América del Norte, y sí se subdividió en 3 lo que es la zona del virreinato del Perú. Bueno, se mantuvo el virreinato del Perú, se creó el virreinato de Nueva Granada, aquí con amarillo, que coincide con la zona de Colombia, Venezuela y Ecuador y parte de América Central, y el virreinato de La Plata con morado, que a su vez, ¿no es cierto?, que corresponde en gran parte a la zona de Argentina. Dentro de los virreinatos existían las gobernaciones a cargo de un gobernador. Aquí te podemos ver el Reino de Chile o la Gobernación de Chile con verde, ¿ya? Y que ellos representaban a la autoridad del rey en estas zonas, estas gobernaciones como la chilena. ¿Qué función específica tenía el gobernador? Más que nada, ¿no es cierto?, es repartir las tierras entre los españoles residentes o que llegaban al territorio chileno. Esto se le llamaba las mercedes de tierra, y a su vez también repartir los indios entre los españoles, con el objetivo de que los hicieran trabajar y a su vez con la responsabilidad de cuidarlos y evangelizarlos. El gobernador también tenía la función de encabezar el ejército del rey en las gobernaciones y en caso que fuera necesario como capitán general, y a su vez también solamente opinaba, no tenía voto en lo que son las reales audiencias, o sea, en los tribunales de justicia. Él podía emitir su opinión, pero no así votar sobre algún juicio o algún veredicto en particular.
El gobernador dependía directamente del virrey del Perú. Él lo designaba, de hecho, y a su vez también, en algunos casos, la gobernación tenía el título de Capitanía General. ¿Por qué? Porque las capitanías generales eran las zonas más violentas del imperio, o sea, donde había mucha violencia o mucha resistencia al dominio español, las autoridades españolas le daban el título de Capitanía General. En el caso de Chile fue Capitanía General en el siglo XVII, producto de la violencia que existía con los mapuches en la llamada Guerra de Arauco. Eh, Dentro de las gobernaciones también existían las reales audiencias, que eran los máximos tribunales de justicia. En el caso, ¿no es cierto?, de nuestro país, estuvo ubicado primeramente en Concepción y después se trasladó a Santiago. Bueno, Concepción, ¿por qué? Porque Valdivia, Pedro de Valdivia, pensaba que iba a ser la capital de Chile, pero producto de la violencia y constantes roces con los mapuches en la zona, decidió su traslado a Santiago. Ellos actuaban en nombre del rey. Todas las instituciones actuaban en nombre del rey y aplicaban justicia en su nombre. Ellos también velaban por el cumplimiento de situaciones tales como el patronato y la protección de los indígenas cuando se podía en realidad, y además supervigilaban el actuar de los virreyes y gobernadores. Y cuando fuera necesario, ejercían o aplicaban el juicio de residencia, que era esta evaluación final a las autoridades americanas. La Real Audiencia, ¿no es cierto?, como vimos, ¿no es cierto?, estaba integrada por abogados. Estos abogados o jueces también eran los llamados oidores, y aquí vemos también una imagen de la Real Audiencia en Santiago. Dentro también de la gobernación existían los corregidores. Los corregidores eran verdaderos jueces ambulantes y además ejercían labores policiales capturando a delincuentes y aplicándole justicia. En el caso de Chile, el más famoso de los corregidores que existió fue el que está en la imagen, que es el corregidor Sañartu, muy famoso y legendario por sus castigos y construcciones que mandaba hacer a los condenados por él. En el sector izquierdo superior tenemos un código QR que usted puede activar y para ver un pequeño video sobre este corregidor. La leyenda dice que tanto fue el número de personas detenidas que tuvo en Santiago, más que nada, que mandó a construir esto, el puente de Calicanto, creado, ¿no es cierto?, con piedras de cal y pegado con clara de huevo, según dice la tradición, digamos, de Chile. La tradición más que nada de este puente, que hoy día ya no existe, producto de los terremotos y las bajadas del río que las destruyeron de manera total prácticamente, y que hoy los únicos restos que quedan es lo que se denomina hoy la estación del metro Calicanto, de ahí el nombre, producto que encontraron algunos restos de este puente en el sector mientras se construye la línea del metro. También dentro de la gobernación, bueno, aquí tenemos nuevamente un código QR, ¿cierto?, que le va a permitir ver también el mismo video, digamos, sobre el corregidor. También dentro de la gobernación existían los cabildos, que eran las máximas instituciones de la ciudad. Toda ciudad española tenía un cabildo que era integrado por los vecinos más acaudalados de la ciudad y que tenía la misión de procurar el aseo, o decir, la limpieza de la ciudad, y el ornato, es decir, el embellecimiento de la ciudad. Junto con ello, podían, ¿no es cierto?, autorizar obras públicas dentro de la ciudad, y era la única institución a la cual tenían acceso los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Esto es un detalle bien interesante, porque todas las instituciones americanas debían ser designadas para españoles, es decir, solo españoles podían tener acceso a las instituciones, salvo el cabildo, que podía ser integrado por los hijos de españoles, o sea, los papá y mamá españoles, ¿cierto?, pero este hijo nacido en América. Esto se llama los criollos. También dentro de la gobernación existía una real hacienda, que era la encargada de salvaguardar el tesoro recaudado en estos lugares del imperio. Posteriormente este dinero, ¿cierto?, que era más que nada ligado a impuestos, era hecho llegar al Virreinato del Perú, el cual después lo trasladaba a España. Finalmente, como resumen, podemos indicar que existían, ¿no es cierto?, los reyes como máxima autoridad absoluta,
que en España era asesorado para los asuntos americanos por el Consejo de Indias y la Casa de Contratación. Consejo de Indias, asuntos políticos administrativos, y la Casa de Contratación, asuntos de tipo económico. Dentro de América y actuando en representación del rey estaban los virreyes, ¿cierto? Estaban dentro de los virreyes natos, habían gobernadores o capitanes generales, ¿cierto? Y dentro también de las gobernaciones existían audiencias, existían cabildos y existían también reales haciendas que salvaguardaban el tesoro de la zona. Eso sería.